Qué gusto es poder estar con ustedes compartiendo una palabra del Señor, una palabra de libertad, una palabra que hemos visto que es necesario para los procesos de liberación y de limpieza. Dice un verso: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y si bien es cierto, en una liberación o en una administración de liberación, una persona puede ser libre de ciertas cosas que le aquejan y que le mantienen esclavo, lo que nos hace libre también es conocer la verdad, lo que dice la verdad de Dios, porque eso trae libertad al alma, trae libertad al espíritu y nos permite también caminar en el camino de santidad que el Señor preparó para nosotros. Hoy día vamos a tocar el tema saliendo de la hechicería. Y le invito a que usted, al recibir este material, no simplemente lo escuche, sino que le pida al Espíritu Santo de Dios que produzca en usted el entendimiento y la revelación que necesita. Así como nosotros también recibimos de la enseñanza del Señor lo que nuestro corazón necesita. Pídale usted también allí, esté con su Biblia, esté con su lápiz, su cuaderno, anotando todo lo que el Espíritu Santo de Dios le muestre, para que luego en el tiempo de ministración y de oración, Él pueda producir en usted la libertad, no tan solo que anhela usted, sino también la libertad que Dios quiere para su vida y su familia. Oremos al Señor. Padre, te damos infinitas gracias siempre, porque siempre en nuestros corazones estás revelando a tu Hijo. Nos estás enseñando, nos estás guiando. Estás poniendo de tus decretos en nuestra vida. Estás poniendo de tus mandamientos en nuestros corazones. Estás escribiendo tu palabra en nuestro ser, para que seamos conforme a la hechura que tú diseñaste desde el principio. Señor, gracias por esa obra completa que es en Jesucristo, Señor nuestro, y que a través de tu revelación podemos tener un entendimiento cabal de las cosas que necesitamos que vayan saliendo de nosotros, erradicándose, situaciones que necesitamos que sean tratadas por tu Espíritu y que necesitan tener un tratamiento especial para que esa conformación de la imagen tuya en nosotros sea real. Gracias porque podemos estar confiados de que tú haces tu obra y la ejecutas en los tiempos, en cada uno de nosotros, y que vamos a seguir creciendo en este conocimiento tuyo hasta la estatura de un varón perfecto. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Nosotros sabemos que Dios es un Dios celoso de su pueblo. Él nos redimió para que nosotros seamos un reino de reyes y de sacerdotes, y nos santificó y nos apartó para que seamos de su exclusiva propiedad. Él no quiere que venga cualquier espíritu y nos use, no quiere que venga cualquiera y nos abuse. Él quiere que seamos un pueblo apartado para Él, y al ser apartados para Él y ser de su exclusiva propiedad, es porque Él quiere que nosotros seamos reyes y sacerdotes, gente que gobierne, gente que pueda mirar al Señor a cara descubierta y que también pueda hacer que otros se acerquen a Él. Pero para eso Él necesita liberarnos de la esclavitud de Egipto, de esas formas que nos gobernaban, de esas formas que nos tenían subyugados. Y nosotros podemos ver en el pueblo de Dios que luego de que el Señor los saca de Egipto, les comienza a dar mandatos y les da leyes. Y esas leyes el Señor quiere que las escriban no solo en la mente, sino que también esas leyes sean escritas en el corazón. Es así como en su peregrinar del pueblo de Dios por el desierto entrega estos mandatos y estas leyes a través de Moisés, y le da instrucciones precisas para el tiempo en que ellos iban a tener que tomar posesión de la tierra prometida. Y entre esos mandatos que el Señor les entrega a su pueblo está esto que es tan importante y que podemos leer en las Escrituras en Deuteronomio 18, 9 al 14. Por favor, busque en su Biblia Deuteronomio 18, 9 al 14. Dice así: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da,
No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Porque estas naciones tenían prácticas abominables al Señor. Mira lo que sigue diciendo la palabra. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Wow. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa esas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, esto es lo que hacían, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Hay una cosa que el Señor ordena a su pueblo y Él les dice no aprender, o sea, no tomes este tipo de enseñanza, porque estos pueblos tenían estas prácticas y eran enseñanzas que generaban luego una forma de práctica. Esta forma de práctica Dios la denomina como una abominación, y eso para Dios es algo asqueroso. La raíz de esto es asqueroso. Y todas estas acciones que estos pueblos ejecutaban en contra de Dios iban en una oposición a la naturaleza santa de Dios. También tenemos que entender algo, que estas naciones a las cuales Israel y estas tierras que Dios le había dado, ¿cierto? Esta tierra que le había dado de donde fluía leche y miel, habían naciones que iban a ser más fuertes que ellos. Por lo tanto, para Dios es tan importante que esa enseñanza no entre, porque toda enseñanza es una semilla. Israel venía inseminado con la semilla o con la simiente de Dios, y al ellos abrir su corazón a este tipo de enseñanzas, en ellos se iba a producir una mezcla. Ahora bien, el mandato en el Deuteronomio 18:9, Dios, el deseo de Dios es que ellos sean perfectos. Está hablando de una nación que debía llegar y debía entrar a esa tierra en una posición de madurez. Madurez es gente que ha alcanzado una posición en el Señor, donde las cosas o donde sus raíces son fuertes. Es una nación que tiene una completa dependencia de Dios y que no se inclina ni a derecha ni a izquierda. La Escritura dice que el deseo de Dios no es solo el hecho de que ellos no practicaran en su vida todo este tipo de prácticas y enseñanzas, sino que ellos pudieran tener un discernimiento de la voluntad de Dios y que no cayeran en el juego o en la práctica que estos pueblos tenían como tal, y que iban a producir en las generaciones, que las generaciones no solamente se perdieran, sino que también habla de iban a terminar quemadas por fuego. Las acciones de estos pueblos son tan poderosas, y es por eso que se les llama hechizos, porque el hechizo es lo contrario a la hechura de Dios. La hechura es algo que tiene un mandato de Dios y un timbre de gloria de lo alto. El hechizo es algo que es la imitación a una obra que es de Dios, pero que tiene una raíz torcida y que tiene su asiento en el infierno. Hay una cosa muy importante. Para Dios, Dios lo dice desde siempre: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y en este proceso en que Israel entra a la tierra prometida, ellos tienen que poner en práctica toda la palabra de Dios que fue entregada antes. Dios le dice a Josué: no te olvides de poner en práctica todo lo que yo te mandé.
en este proceso y en esta etapa de la vida de Israel, Israel estaba llamado a poner en práctica las enseñanzas, semilla, y luego la obra que en él había sido establecido Israel. Nosotros podemos pensar que esta palabra no nos va a tocar, pero ¿cuántos de nosotros en nuestras generaciones o en nuestros antepasados, de algún modo consciente o inconsciente, o en una manifestación de ansiedad por no esperar una respuesta del Señor, caemos en ciertas enseñanzas o en ciertas prácticas, conscientes o inconscientes, que riñen con la voz del Espíritu Santo? Y por no esperar la respuesta de Dios en nuestra vida acerca de situaciones que estamos viviendo, caemos en errores como poner en primer lugar, buscar, por ejemplo, interpretación de sueños. Sueños, tenemos inquietudes, tenemos situaciones en nosotros, y en vez de ir a la fuente de vida que es Dios, nos vamos a internet, vamos a páginas de interpretación de sueños, consultamos en forma irresponsable a medios que a Dios no le agrada. ¿Y en qué sentido no le agrada? Para Dios es importante que Él sea el primero en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos inquietudes, nos acercamos al Señor, doblamos nuestras rodillas, dependemos de Él. ¿De qué dependemos? ¿Qué enseñanza tomamos para dar respuesta a las cosas que estamos viviendo? Y el problema es que muchas veces no lo hacemos a través de la palabra del Señor. Veamos el caso de Daniel, por ejemplo. Daniel, siempre que tuvo una inquietud, la Escritura dice que él buscaba en oración. 3 veces al día oraba. Y eso quiere decir dependencia de Dios en la mañana, a mediodía y en la noche. Está hablando de los procesos de nuestra vida. Cuando el Señor se está formando, dependencia de Él. Cuando el día arrecia la guerra, que es el mediodía, dependencia de Él. Cuando llega la noche, dependencia de Él. Eso es lo que Dios quiere. Daniel tenía esta forma de vida. Su confianza estaba puesta en el Señor. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa que en nuestros procesos perdemos la dirección y la dependencia de Dios solamente por un asunto de apresurarnos? Esta misma situación le pasó a Saúl. ¿Qué hizo Saúl? Todos conocemos la historia, ¿cierto? Él necesitaba un oráculo para saber qué iba a pasar con Israel en la guerra, y manda a buscar, porque para Israel siempre la voz del profeta era una voz importante. Y Samuel había muerto y él quiere buscar una respuesta. Nunca fue a Dios, nunca fue directamente a Dios. Y él va donde una bruja y cae en estas prácticas, cae en estas enseñanzas y se mete en un lazo del enemigo. ¿Por qué? Simplemente por apresuramiento. Primera de Samuel 28:7 muestra esta realidad. Y en este sentido es tan importante que nosotros no busquemos por cuenta propia las respuestas. Primero en el Señor, luego en el cuerpo de Cristo, luego en ministros que nos puedan ayudar y podamos ser guiados en estos protocolos que Dios mismo ha puesto en nosotros para que su gloria se manifieste. Por eso es que cuando hablamos de este tema, no tan solo nos referimos a si usted ha tenido alguna práctica asociada a esta rama, ya sea leyendo cartas, haciendo que alguien le lea las cartas, o alguna práctica de brujería, sino que también, como explicaba Fernando, podemos hacerlo cuando no esperamos en el Señor y hacemos cosas que no están de acuerdo a lo que el Señor espera de nosotros, porque esta palabra que leímos en Deuteronomio es una palabra que también es para nosotros hoy. Vuelvo a leerles lo que decía este verso para que podamos desglosar un poco cada prohibición que el Señor nos da. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija
por el fuego. Seguramente usted está en un proceso de limpieza y está en un proceso de liberación. Y por eso es que se le ha pedido que revise este material. Pero veamos qué significa pasar a su hijo por fuego. Un padre, en esos tiempos, los padres literalmente ofrecían en sacrificio sus hijos a Moloc, lanzándolos al fuego. Algunos historiadores dicen que esta era una boca gigante y estaba ardiendo, ¿no? Y tomaban a los bebecitos y los lanzaban. Esa era una ofrenda a Moloc. Ahora, nosotros podemos decir, no, yo jamás pasaría a mi bebecito, lo lanzaría al fuego. Pero esto se ve reflejado cuando nosotros desprotegemos a nuestros hijos. Y no tenemos el cuidado de que nuestros hijos sean guardados por el Señor. Y no nos damos cuenta de que lo estamos entregando a entidades demoníacas. ¿Y cómo? ¿Cómo voy a entregar a mi hijo a una entidad demoníaca? De una forma fácil de comprender es cuando nosotros no le ponemos la cobertura de la palabra de Dios como una instrucción. Hijo, la palabra del Señor dice que tienes que hacer esto. La palabra del Señor en cosas simples y pequeñas, la obediencia, el obedecer una palabra para que, no tan solo, seguramente usted ya vio el tema de hijo bastardo, no tan solo para que no sean bastardos, sino porque la rebelión es como un pecado de hechicería. La instrucción de la palabra del Señor. Y así ellos están siendo cubiertos del fuego. ¿Del fuego de qué? Cuando una persona no tiene la instrucción, lo que dice la palabra del Señor en su caminar, claro que es expuesto al fuego. Cualquiera lo puede tocar. Y el infierno, hermano, no es una cosa que opera sin una preparación. El infierno quiere tocar a tus hijos. Y Él no va a ni siquiera poner una película que no tenga un trasfondo que de alguna manera lo pueda cazar. Nosotros somos los que a veces, perdón el término que utilice, andamos volando. Y no tomamos en cuenta estas cosas. Ahora, pasarlos por fuego es literalmente entregarlos al infierno. ¿Cómo? Que vea cualquier cosita el niñito en la televisión. Que mire cualquier cosita en la tele para que se entretenga, no pelee. Le pasan, hermanos, incluso a los niños pequeños tablet, sabiendo que eso les daña el sistema nervioso. O tal vez, como decía Fernando, el pueblo perece por ignorante. Ahora dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que enseñarles la palabra del Señor a los niños. Por ejemplo, en un niño judío, a los 5 años ese bebecito ya tenía que aprenderse los mandamientos de la Torá. A los 12 recitarlos de memoria. Tenía con claridad lo que la palabra del Señor decía y protecciones a su vida. Yo le pregunto a usted, por ejemplo, ¿cuánto tiempo usted invierte en llegar al corazón de sus hijos? ¿Cuánto tiempo pasa usted con sus hijos en escucharlos? No cuánto tiempo usted le da sermones. Porque eso es otra cosa, sino cuánto tiempo usted le entrega una palabra de Dios a sus hijos que les toca el corazón y que los hace volver. No como una ley, sino como una forma de vida. Así como un padre amoroso enseña a su hijo a caminar o lo enseña a pararse cuando se cae. Una mamita nos escribía esta semana y decía, ¿qué hago con mi niñita? Porque me tomó plata y se gastó la plata y nos mintió. Una pequeñita de 5 o 6 añitos. Son instrucciones que nosotros tenemos que darle. La niñita no quería decir la verdad. Entonces nosotros le decíamos, genérale un ambiente de confianza. Montones de veces los hijos tienen más confianza en otra persona que en nosotros. A nosotros nos mienten. Pero a los que no son los padres, ahí sí tienen confianza. ¿Por qué? Porque no hemos sabido llegar al corazón de ellos. Entregar a un hijo a Moloc es dejarlo, ok, que vaya a la casa de cualquier persona. Que vaya a un pijama party a cualquier casa. Que salga con cualquier amigo. Ni siquiera conocemos los amigos. No sabemos cómo viven los padres de sus amigos. Y se van a meter en las casas de ellos. Es no saber dónde están. Le das permiso a un horario y tu hijo no llega y tú estás tranquilo. O no sabes dónde está. No tienes los teléfonos de las casas donde tus hijos están. Es
no tener idea de qué películas ven, con quiénes tienen amistad. O ni siquiera te das cuenta si tu hijo está conectado en el internet hasta las 2, 3 de la mañana. No tienes idea. Los dejas que pase horas solo en la habitación. O que se encierre por horas en el baño. Eso es no poner cobertura en los hijos. Porque tú no sabes lo que están haciendo. Pasar a los hijos por fuego es dejarlos expuestos a juicios en sus vidas. Porque no les damos la formación que requieren en Cristo y no les mostramos los peligros de la vida. Y lo que nosotros tenemos que hacer es resguardarlos de acuerdo a la palabra de Dios. Hay un incidente en la Escritura que llama mucho la atención y viene a confirmar lo que estamos hablando. Jesús viene bajando del monte de la transfiguración y le es traído por un padre a un muchacho. La Escritura no dice no fue un niño. La Escritura dice fue un muchacho. Y pregunta a Jesús sobre el problema que tiene. El muchacho venía endemoniado. Y el papá le dice, ¿sabe? El chico cae en agua y en fuego. Y se lo presentaron a Jesús y el chico se revolcaba. Se revolcaba entre agua y fuego. ¿Qué significa eso? Cuando estamos diciendo de pasar los hijos por fuego, ¿qué cosa apaga el fuego? El agua. Y en eso reafirmar lo que está diciendo Pastora Anita, en el sentido de qué manera nosotros traspasamos a nuestros hijos con la palabra. No solamente con el mandamiento frío, con la vida de la palabra, para que ellos no queden expuestos, a ese tipo de fuego. Es tan importante porque Jesús dice en ese momento, dice él, los discípulos no pudieron sacar este demonio fuera. Y Jesús les dice, hombres de poca fe. Hermano, la fe está ligada a una palabra de obediencia. O sea, el chico caía. Los discípulos no tenían autoridad porque eran hombres de poca fe. La autoridad que se necesitaba para sacar esa entidad era fe. O sea, podemos discernir de esto que el papá jamás puso una palabra en su hijo. Jamás tuvo un acercamiento hacia el corazón del hijo. Y el hijo tenía una reacción a la manifestación del fuego. ¿Por qué? Porque nunca fue protegido ni fue puesto en una atmósfera de fe o ser expuesto a la palabra para que él aprendiera y su vida fuera creciendo en forma normal. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Usted es responsable de que a su hijo pequeño se le instruya en la palabra del Señor. Usted es responsable de enseñarle en casa, con la vida, con el diario vivir, cómo opera la palabra del Señor trayendo libertad. Si su hijo es más grande, la forma de enseñarle es distinta, pero tampoco tiene que estar exenta de la palabra del Señor, porque lo que a veces hacemos es que nosotros hablemos de cosas como ideales que ni nosotros cumplimos, y como nosotros no las podemos cumplir, ellos la rechazan y entregamos a nuestros hijos al fuego. Es importante que si usted tiene hijos pequeños, usted tome las riendas de las cosas. Ahora, otra práctica es la adivinación. La adivinación viene de la raíz kasam y significa determinar por suerte o por rollo mágico. Otra acepción es dar oráculo. Consiste en predecir hechos venideros por sí mismo o usando elementos entre los que se encuentran, por ejemplo, el té, las manos, cartas, huesos, hígados. Esta palabra aparece en Ezequiel 21:21. Tenemos que entender que un adivino puede conversar con demonios en un intento por conocer y controlar el futuro, dejando a Dios de lado. Cuando hablamos de adivino, estamos hablando de oráculo inmediatamente, o de rollo mágico,
Usted ha visto en algunas series, por ejemplo, cuando un brujo o alguna persona empieza a mirar una esfera de cristal. Eso es un oráculo. Un oráculo es un lugar donde yo busco una respuesta. Es una imagen física en la cual yo le doy un contexto espiritual. Eso es un oráculo. Si uno mira, por ejemplo, en la cultura de Grecia, tenemos el oráculo de Delfos, donde las personas iban a buscar respuestas. Eran lugares físicos que representaban una respuesta espiritual. Ahora, de seguro nosotros en algún momento hemos realizado algún tipo de prácticas, ya sea por juego o por deseos concretos de conocer el futuro. Muchas veces hasta por curiosidad. Ahora, recordemos que ninguna de estas prácticas es inofensiva, ni menos son inocentes. Tenemos que entender que con este tipo de prácticas ofendemos la santidad del Señor. Pasamos por alto que en sus manos están los tiempos. Cuando queremos adivinar o queremos ir más allá, la Escritura es clara cuando dice que el futuro es del Señor. Cuando Jesús decía, no os afanéis, Él estaba poniendo en nosotros límites. Distinto es que Él abra en nosotros el futuro, pero a nosotros no nos concierne meternos en esas esferas. En Él están escondidos los tiempos. Además, cuando hacemos este tipo de cosas, abrimos puertas en nosotros para que estas entidades espirituales nos contaminen. Hermanos, es importante que expongamos estos pecados delante del Señor para que nuestra vida se limpie de cualquier fuente errónea de información y de dependencia que no sea el Espíritu de Dios. Yo no sé si usted ha visto, pero en algunas películas y en bazares, en lugares de comercio, este juego que se llama la Ouija, donde las personas hablan con entidades demoníacas. Esto trae un daño severo. Estamos diciendo que generan ataduras reales a las personas. Hemos visto testimonios de chicos que han adquirido o que han jugado a este tipo de juegos y han terminado con posesiones demoníacas. Y no son cosas inocentes, han sido cosas realmente de peso. Cuando uno entra en esta práctica, queda totalmente expuesto a que estas entidades tomen influencia sobre las personas. Nosotros los papás debemos estar muy atentos a lo que nuestros hijos juegan en el colegio. Debemos ser entendidos. La palabra dice que debemos ser entendidos en los tiempos. Sabemos que el mundo siempre va a ofrecer alternativas similares a lo que Dios quiere tejer en nosotros. Si su hijo está entrando en un proceso de juventud y está entrando en un proceso de entender más a Dios y entender las verdades espirituales, usted tiene que saber que afuera en el mundo está haciendo y está generando una maquinaria en contra de nuestros hijos para que ellos tuerzan ese conocimiento. El mundo dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces, y en ese sentido nuestros ojos deben estar puestos y nuestros sentidos espirituales despiertos. Debemos ser atalayas para que el crecimiento de nuestros hijos no se vea complicado por este tipo de realidades que están. Hoy día podemos ver en los colegios estas situaciones, en los materiales que leen. Hoy día las lecturas de Harry Potter son lecturas obligatorias en básica y media. Debemos cuidar a nuestros hijos que no sean expuestos sus sentidos a este tipo de prácticas. Entender, hermanos, que somos profetas de la casa y debemos pararnos sobre una torre alta para examinar lo que está pasando. Hay algo importante. Dios aborrece este tipo de prácticas. Cuando las personas quieren conocer del futuro, hermanos, eso es
aborrecible al Señor. El futuro le pertenece a Dios y la eternidad venidera, pasada, es de Dios. Decíamos recién que es distinto cuando Dios en su amor infinito, o por un ejercicio o por una acción del Espíritu que quiere hacer a través de nosotros, Él nos quiera mostrar situaciones, eventos que puedan generar sanidad en las personas, pero eso le compete a Dios. Nuestra labor es tener una dependencia única en el Señor. El Señor nos ayuda en esto, porque podemos caer en este error. Ahora, incluso cuando conocemos al Señor, podemos pensar que, bueno, el profeta, voy a buscar a la persona que tenga un don profético y que él me diga lo que viene. Y si bien es cierto, el Señor siempre va a mostrar lo que nosotros necesitamos saber, pero cuando nosotros utilizamos al profeta de Dios como un oráculo, también estamos cayendo en esta práctica. Y esto es aborrecible ante Dios y nosotros tenemos que limpiarnos de eso. Ahora, incluso una cosa tan básica como al principio, cuando la gente conoce al Señor, puede tomar el pancito de vida, ¿no es cierto?, y buscar cada día qué es lo que el Señor me habla, pero de ahí a utilizarlo como oráculo, o en la medida que vas creciendo en el Señor, seguir todavía a ver, esta es la palabrita, hermano, eso no está correcto. O por ejemplo, decir, la sangre de Cristo me cubre, la sangre de Cristo me cubre, sin tener entendimiento del poder de la sangre de Cristo, de cómo opera, y utilizarlo como un amuleto, son prácticas que uno las puede hacer sin darse cuenta. Por eso tenemos que revisarnos si nosotros estamos cometiendo este tipo de cosas. Primera de Samuel 15:23 dice lo siguiente: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Es decir, toda la unción de gobierno que el Señor había puesto en Saúl se perdió por esta práctica. Porque cuando una persona comienza a realizar esta práctica, deja de gobernar su vida. Y vienen otras entidades espirituales, no tan solo a traer tormento, la persona ya no es libre. Y el Señor quiere que nosotros seamos libres. La otra palabra que nos enseña que no tenemos que practicar es: no se ha hallado en ti agorero. Agorero en su raíz es anán. Es la palabra hebrea 6049 del diccionario Strong y significa cubrir, nublar, actuar encubiertamente, practicar magia, adivino, hechicero, mirar, observar, hacer aparecer algo. Y usted allí anote Génesis 9:14 y revíselo. Significa también practicar la magia, hacer aparecer y hacer desaparecer algo. Revise también Segunda de Reyes 21:6. Ahora, ¿qué es lo que hacían los agoreros? Los agoreros lo que hacían generalmente era mirar las nubes, y a través de mirar las nubes ellos predecían los tiempos. Ahora, un agorero es uno que predice males, desdichas, también puede predecir desgracia, buena suerte. Él lo que está soltando son presagios, anuncios de lo porvenir, sea favorable o sea desfavorable. Para los hebreos, un agorero involucra también un encantamiento, una adivinación y un augurio. Y ahí, por favor, leamos Segunda de Reyes 21, 1-6. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen a Acera, como lo había hecho Acab rey de Israel, y adoró, aquí está, a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas.
Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, se dio a observar los tiempos, fue agorero, instituyó encantadores, adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Ahora, una persona podría pensar que estas prácticas no funcionan, y yo te digo que sí. Sí ocurren, sí funcionan. ¿Cuánta gente hay que dice, ok, vamos a ver de acuerdo a lo que están hablando los cielos, si tú eres, ¿cómo se llaman los horóscopos? Esta forma, la otra forma, y de alguna manera adivinan y se mueven en esto. Ahora, no es que en una persona que practica ocultismo, que es el papá de todas estas cosas, funcione un solo espíritu. O diga, esto es esto, esto es lo otro, sino que es una mezcla de cosas, porque fíjese que agorero también está relacionado con lo que acabamos de estudiar. ¿Por qué? Porque también hace presagios del futuro. Mira cómo viene el futuro, si viene bueno, si viene malo. También observa. Antes veíamos que se movían con las hojas del té, pero aquí nosotros estamos viendo que también puede observar a través de las nubes. Entonces también es un tipo de adivinación. De hecho, en la raíz de esta palabra vemos adivinación. Ahora, un agorero también puede ser un hechicero. ¿Se acuerdan de la Blancanieves, la que se comía la manzana hechizada? Uno lo come y se hechiza en los sentidos. Hay gente que se hechiza con la música. Quedan encantados con la música. ¿Cuántos casos hay? No recuerdo en este minuto el grupo musical, pero fueron 2 jóvenes que se suicidaron simultáneamente luego de escuchar en lugares distintos una canción de rock pesado con tributo a la muerte. Entonces, ninguna de estas prácticas uno podría decir, no, lo que pasa es que funciona de esta manera nomás. No, esto es toda una forma de operar del infierno. Ahora, puede quedar claro que el adivino, decíamos recién, usa las hojas de té, el hígado, el agorero, el mirar los cielos. Pero ¿usted se puso ropa interior amarilla para esperar el año nuevo? También estaba así prediciendo de que el próximo año sería bueno. O los que hacen actos proféticos que salen con una maleta, porque así están estableciendo que en el año nuevo van a salir a viajar. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. La lectura del horóscopo es una forma de augurio. Leen el horóscopo chino que es para el año. Y hay muchas cosas que nosotros hemos hecho y que las tenemos que dejar de hacer, aunque las hayamos hecho porque era entretenido. ¿Cuánta gente se lee las manos? No, que la línea para acá, la línea para allá. Tenemos que entender que el agorero opera por observación, pero su obra finalmente se va a mezclar con otras prácticas. La observación, ya dijimos, la observación de los cielos. El anterior tenía que ver con un oráculo, una figura. El agorero es observación de los cielos. Y se va a mezclar finalmente con lo que ya habíamos conversado. Vamos a ver el sortílego. Viene de una raíz que es nakhas y está asociado a sisear, susurrar, un conjuro mágico. Estamos hablando de pronosticar, adivinar y también agorero. Fíjese, se da cuenta que se van mezclando. Agüero, experimentar. Luego tenemos otra vez hechicero, sortílego. ¿Quién es un sortílego entonces? Quien adivina o pronostica mediante suertes supersticiosas. ¿Ya? Esto tiene que ver con echar suerte. Adivinar el futuro mediante artes mágicas. Esta es una obra, ¿ya? Esta necesariamente es una obra. Aquí no es por observación. Aquí tiene que ver la obra de las manos, echar suertes. Adivinar entonces el futuro mediante artes mágicas. En esta agrupación, hermanos, están las lenguas demoníacas. ¿Ha escuchado cuando la gente, o nosotros muy inocentemente cuando niños,
Escuchábamos los abracadabras, también está ligado a esto. Los hechizos de las lenguas, la manipulación de las lenguas. A veces, hermanos, nosotros, y esto en un contexto carismático, espiritual, abusamos de la lengua. Y como tenemos la autoridad de Dios, podemos maldecir con palabras soltadas a la ligera. Debemos ser sobrios en nuestra manera de actuar. No nos olvidemos de algo, hermanos, que el Señor, si hay un deseo del Señor en nuestro corazón, en lo que Él quiere hacer en nosotros, es que seamos perfectos. No estoy diciendo que no hablemos en lengua, no abuses de eso. No lo uses como una muletilla. No pongas en eso tu objetivo. Tu objetivo siempre tiene que estar en Dios. Dios ocupa las lenguas, sí las ocupa. Pero debemos ser en estos sobrios. Muchas veces el poner nuestra confianza en eso o en abusar de eso, estamos cruzando el umbral de algo que puede ser de Dios y puede terminar en otra cosa. Y quiero agregar un poquito que usted puede pensar, pero si en la palabra del Señor aparece un montón de veces que echaban suertes. Echaban suertes, por ejemplo, para determinar qué cordero iba a ser para el sacrificio, qué cordero iba a llevar el pecado de la iniquidad del pueblo. Echaron suertes para ver quién iba a tomar el lugar de Judas. Y la verdad es que usted va a encontrar en la palabra del Señor que la última vez que se echa suertes es en este caso para sustituir a Matías en lugar de Judas, porque luego que desciende el Espíritu Santo de Dios, todas las decisiones son guiadas por el Espíritu Santo. Y cuando la palabra habla aquí de echar suertes, se refiere a una disposición de la ley de Moisés que está dada en Levítico 16:8, y que no significa echémoslo a la suerte, sino que una obra iba a ser de acuerdo a la voluntad de Dios, en este caso Jehová. Entonces en ningún caso se está llamando a un espíritu a que determine. No es la misma raíz de echar suerte del sortílego. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Ay, ¿qué será el cachipún? Voy a sacarlo al cachipún. Porque yo le digo, hay montones de cosas que nosotros hacemos inconscientemente. Pregúntale al Espíritu de Dios lo que tienes que hacer. Pregúntale al Espíritu de Dios la decisión que tienes que tomar. Y ahí también tienes tanta ayuda de la palabra del Señor que dice, por ejemplo, que en la multitud de consejos hay sabiduría. Y no, ahora nosotros conocemos el caso de una mujer que se vino a ministrar muy endemoniada. Esta es una bruja peruana que se vino a Chile, y ella conoció al Señor y nos decía, ella no nos podía mirar a la cara. Y había recibido al Señor, pero los demonios no la soltaban. Y ella decía, es que ustedes no saben lo que yo he hecho, yo he matado gente. Ok, le preguntamos nosotros, ¿cómo mataste gente? En lengua, ¿cómo? Y ella decía, esto se hace así, tú dentro de ti tienes un deseo de odio y de maldad contra una persona y comienzas a hablar en lengua, esas son lenguas demoníacas, hermano querido, y el mal que tienes dentro de ti sobre la persona se va y las personas se mueren. Y yo he matado gente y tengo miedo ahora. Entonces cuando Fernando habla y dice que tenemos que tener cuidado de las palabras que soltamos, hermanos, ¿por qué? Porque aunque no seas brujo, el poder de la vida y de la muerte está en tu lengua. Hay poder en nuestras palabras tienen un espíritu, el espíritu de bendición o de maldición que está saliendo de nuestras entrañas. Y todo lo torcido nos separa de Dios. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, nosotros tenemos que ver qué motivación tengo adentro de mi corazón. ¿Tengo un deseo de bien? ¿Tengo un deseo de mal? ¿Qué área está en mí no siendo tratada que cuando me enojo digo, pero espérate porque me las vas a pagar? ¿Qué cosa tengo dentro yo? Que cuando alguien me dice algo que no es lo que yo quiero escuchar o me llaman la atención
o me dicen que algo que hice no está tan bien, no lo tomo como algo que me edifica, sino que genera en mí una rabia, un odio, y que yo lo devuelvo en forma de daño. Antes de fluir en un don espiritual, la gracia no es que tengas un don. Eso no es lo glorioso. Antes de que fluyas en un don, te pregunto, ¿tu corazón está lleno de amor por el Señor? ¿O te fascina que la gente diga que tienes dones proféticos? Eso ya es torcido. ¿O te gusta meterte, ¿no es cierto?, donde se ven los cielos, porque el Señor no hace nada si no se lo dice a sus siervos los profetas? ¿Qué es lo que está en el corazón? ¿Quieres que te reconozcan? ¿Quieres que tomen en cuenta tus visiones? Si no toman en cuenta tus visiones, te enojas. Si recibes una palabra del Señor en un servicio y no la leyeron y dijeron que era tuya, te enojas. El Espíritu de Dios no funciona así. Por eso me gusta mucho que aquí, esta casa, se digan los sin nombre, porque el único nombre que se reconoce es el nombre de Cristo. Por eso tenemos que entender que todos los dones pasan, pero lo que permanece es el amor. Cuando vemos a Jesús, la Escritura dice que Él veía las multitudes y sus entrañas estaban llenas de misericordia. ¿De qué están llenas nuestras entrañas? Las entrañas del corazón, es lo más íntimo. Jesús no solamente fluía en poder, ese poder era tan bien direccionado porque Jesús estaba lleno de amor. Entonces el poder hacía su obra completa. Debemos examinar, a la luz de lo que estamos estudiando, cuáles son las motivaciones que hay en nuestro corazón para movernos en las cosas que nos movemos. Amén. Tenemos que examinar qué es lo que está en nosotros para ver, hermanos, que el que tiene que siempre tener el primer lugar es el Señor. Vamos al otro punto que menciona esta palabra que estamos estudiando, que es hechicería. El Señor aborrece la hechicería. La raíz de esta palabra es kashaf. ¿Y qué significa hechicería? Es susurrar un conjuro, encantar, practicar la magia. Hechizo o conjuro es un acto mágico que busca producir efectos sobre la realidad mediante procedimiento de carácter litúrgico o ritual. Cuando hablamos de carácter litúrgico estamos hablando a través de un sacerdocio, de un sacerdote. Cuando el objetivo de un hechizo es adivinar el futuro, si lo relacionamos con lo que hablamos hace un poquito, estamos hablando de sortilegio. Cuando busca someter la voluntad de una persona a ese encantamiento, es decir, ¿han escuchado, por ejemplo, la pócima del amor? Yo te digo una cosa, una hermana tiene su mamá con un daño de locura muy fuerte. Y nosotros comenzamos a preguntarle, ¿qué? No, dijo ella, hizo una hechicería a mi papá. ¿Cómo fue? Porque ella, orando al Señor, le dijo: mamá, ¿qué le hiciste a mi papá? Porque el papá tiene un problema de adicción bien fuerte y la mamá perdió la razón. Entonces ella nos dice: mira, lo que pasa es que mi abuela le dijo a mi mamá, porque ella había tenido 3 novios que no se habían casado con ella. Entonces le dijo: cuando venga este novio, que era el cuarto, pone sangre de menstruación en vino tinto y dale vino, y él se va a casar contigo, no te va a dejar nunca más. La mamá de esta hermana, no me pregunte cómo lo hizo, tomó de su sangre de menstruación, le dio el vaso de vino al hombre con la sangre de su menstruación, y hoy día, hermano, este hombre, desde que se casó con ella, cayó en adicción de alcoholismo hasta el día de hoy. Y la mujer hoy día lucha entre la locura y la realidad. Ella conoció al Señor, pero vienen estos demonios sobre ella y la atormentan. De hecho,
nosotros tenemos que juntarnos con esta hermana para poder a través de ella liberar esta práctica que no era tan solo la práctica de la mamá, venía de la abuela. Ahora, hermano, el hechicero tiene una profecía que está mezclada con una obra, está estableciendo algo, declarando algo que va a ocurrir, tomando la voluntad de una persona, haciendo una cosa con las manos. No tan solo tiene que ver con lo que se habla. ¿Te fijas que aquí estaba lo que la persona tenía que hablar y el vino con la sangre? Entonces se dicen palabras específicas y se hacen cosas. Y hechicería, si nosotros vamos a la raíz, también se traduce como un hoyo. En los casos más antiguos, por ejemplo, en sumerio, Ob, que es la parte en la que se desdobla, digamos, hechicería, Ob, era un hoyo o fosa. Y de ese hoyo se convocaba a los espíritus de los muertos. Usted no sé si sabía que este presidente de Venezuela, Chávez, lo que iba a hacer a la tumba de Bolívar era, se ponía en la tumba y absorbía del espíritu de Simón Bolívar. Murió trágicamente, todos nosotros lo sabemos. Entonces, esta cosa de acá, es era un brujo, digamos. Ahora, va, ¿no es cierto?, en ese hoyo y se convoca los espíritus de los muertos. Esta cosa es tan terrible, hermanos, que ustedes saben y seguramente han escuchado, y si no, bueno, ahora lo va a escuchar. Los brujos van a las prácticas de liberaciones, contaban de no sé quién, Anacondia, de Carlos Anacondia, no tan solo en Argentina, sino que aquí también en Chile. ¿Y a qué van? A tomar los espíritus de las personas que se liberan para tener más poder. Ahora, los textos acádicos, que son un pueblo y una cultura, describen a la hechicería como una divinidad que también personifica el hoyo. Y ahí se realiza el exorcismo. Este término, entonces, cuando nosotros estamos hablando de hechicería, nos estamos relacionando con un espíritu. Se está llamando un espíritu fantasma. Aquí sobre esta persona ya te dije, la persona pierde la razón, vienen los demonios sobre ella, el hombre está atado a una posesión demoníaca. Y este significado, ¿no es cierto?, está muy relacionado con lo que dice la palabra en Isaías 29:4, que dice: tu voz subirá de la tierra como la de un fantasma, del hoyo. Desde el polvo susurrará tu habla. Wow. Cuando estamos hablando de hechicería, entonces estamos hablando de un tipo de sacerdocio. Es un sacerdocio de las tinieblas. La segunda acepción de hechicero o adivino se refiere a un tipo de profesional que dice poder convocar los espíritus cuando se los solicitan o lo contratan para hacerlo. ¿Qué dice la Escritura? No recurráis a los que evocan a los muertos ni busquéis a los adivinos. Eso está en Levítico 19:31. Estos medium, y es por eso que estamos hablando de un sacerdocio, porque un sacerdocio es un medio, ¿ya?, que hace bajar la presencia de Dios, ¿cierto?, y hace subir al hombre a un encuentro. Eso es un medio o un sacerdote. Estos medium llaman a sus guías de un agujero en la tierra. Ya dijimos que ese hoyo está presente en esta práctica. Ahora, hermanos, esto es tan serio. Nosotros ministrábamos a una hermana. Estábamos con una hermana y ella, cuando sus hijitos eran pequeños, se hizo amiga de la directora del colegio. El colegio no recuerdo el nombre, creo que se llama Estrella, Astro, no me acuerdo. Y la lleva a una sesión espiritista. Ella va a la sesión espiritista y ella no sintió absolutamente nada. Nada. Pero ella estuvo ahí y veía que la mujer convocaba, ¿no es cierto?, a los espíritus vino, y ella notaba cosas. Y esto hoy día le ha significado una secuela en sus generaciones. Cuando nosotros la ministramos, nosotros hemos pedido misericordia del Señor, ella tuvo que pedir perdón, y sabes que no fueron muchas sesiones, fue la sesión que ella fue sin ninguna creencia. Ella fue porque era amiga de la directora del colegio y la directora del colegio iba a esa cosa y ella fue.
Ahora nosotros como cristianos también podemos caer en estas prácticas. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando vamos donde una persona que sabemos que es un hombre, una mujer de Dios, y empezamos a pedirle, pregúntale al Señor, por qué no ora usted y le pregunta al Señor qué es lo que me está pasando, qué es lo que está operando acá? ¿Cuál sería la forma correcta, hermano? Busca al Señor en oración y lo que el Señor te diga, consúltalo con una persona de autoridad diciendo, esto recibí. Pero no pongas tu confianza en una persona. No uses a un hombre de Dios como un oráculo y dejas de lado al Señor. Es más fácil preguntarle a otro, que otro ore por ti, que otro pregunte por ti. Ay, es que usted está más cerca de Dios. Ahora también caemos en hechicería cuando nosotros utilizamos los elementos proféticos como que el elemento profético ese tiene el poder y no es la fuente del poder que es el Señor a través de su Espíritu Santo. Entonces para nosotros es más importante el elemento que la fuente y que el significado de lo que el elemento tiene. Por ejemplo, ¿han escuchado cuando venden el aceitito de la unción? Porque este aceite es de Israel, por hermano. No es lo mismo. Y comenzamos a utilizar esas cosas. O las aguas del Jordán. La pulsera de los 7 poderes. Hay un pecado que opera en nosotros. ¿Y sabes cuál es el pecado? La ignorancia, hermano. Porque por ignorante compramos cuánta tontera hay porque la hizo tal persona, lo escribió tal persona, viene de tal persona y eso tiene un valor tremendo para nosotros. Lo que tiene valor tremendo es la palabra del Señor y el que nosotros pasemos tiempo en su presencia preguntando. Y dice, clama a mí y yo te responderé. No dice que clame a otra persona, dice, es una promesa. Si tú clamas al Señor, Él te responderá y te va a revelar el misterio. Y ahí dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y si te vas a la raíz de ese verso, dice, y yo te descifraré la adivinanza. El problema es que queremos orar una vez y que se nos responda todo. Y las cosas no funcionan así. Y el problema es que con estas cosas cambiamos la gloria de Dios en semejanza de hombre. ¿Verdad? Y ese es el problema. Y por esa causa somos enlazados y somos entregados. Dice la Escritura, cambiaron la gloria de Dios por semejanza de hombre, de animal, de ave, de cuadrúpedo, de reptil. Ponemos nuestra confianza. Muchas veces Dios nos dice, haz este acto profético. Pero nosotros ponemos la mirada en el acto profético como un fin y no como un medio, porque el fin es Cristo. Y ese es un error y es una sutileza, hermanos. Es una sutileza. Pero nosotros cuando hacemos eso podemos estar cayendo en este tipo de prácticas. El Señor nos guarde y nos dé el entendimiento correcto para tener el discernimiento correcto cuando estamos al borde de estas situaciones. El encantador, su raíz es Heber. Estamos hablando de un conjuro, de un encantador, encantamiento. Espacioso habla de un mago, ¿ya? La raíz de esto es unir literalmente o unir figurativamente. Específicamente es mediante un conjuro. ¿Qué hace un encantador? Te fascina. Quedé fascinado. Encanta. Enlaza, junta, hace alianzas, compañías, pactos, trabar, unión, unir. Entonces lo que hace una persona que usa de los encantamientos es que a través de conjuros de su boca o de su fuente interna, y aquí está el punto, no es solamente de su boca, es la motivación del corazón. Puede enlazar personas. Y esto lo vemos claramente en algún tipo de artistas. Estoy hablando de ejemplos bien básicos. Hay artistas
artistas que a las mujeres los dejan fascinadas. Escuchan a esos artistas en la mañana, en la tarde, en la noche. Los aman. Y genera un lazo entre ellos, un lazo ficticio, es un encantamiento, es un manto, es una especie de manto que cae sobre ella. ¿Por qué causa? Por las letras, pero no solamente por las letras, hermano. Es porque esa letra que él suelta con su boca, sumado a la motivación de su corazón, termina enlazando a las gentes. ¿Nosotros podemos caer en esto? Sí. ¿Los adoradores podemos caer en esta trampa? Sí, podemos caer. Y es cuando la motivación de nuestro corazón no está en Cristo. Cuando hay áreas de nuestro corazón que no están tratadas. Y debemos tener sumo cuidado. El nivel de consagración en estas áreas debe ser minucioso. No solamente en este sentido, también hablamos de el área musical. Podemos encantar con un tipo de música. ¿Qué ocurre en esto? Esa fuente que hay en nosotros va a buscar siempre un medio de propagación para encantar. Por ejemplo, el rasgueo de una guitarra. Si la motivación de tu corazón es tocar el corazón de alguien, no te quepa duda que lo vas a lograr. Por eso la motivación del corazón tiene que ser puesta en el Señor. Y cuando nosotros interpretamos, adoramos o hacemos algún acto que tenga el sentido de adoración, tiene que estar libre de este germen que se genera en el corazón. También yo me imagino que muchos de ustedes han leído en el diario estos anuncios que dicen las parejas imposibles, si no te devuelvo el dinero, las pócimas de amor. Cupido, hermano, es un espíritu de encantamiento. La flecha de Cupido que atraviesa los corazones. Entonces las cosas, inclusive yo no sé cuántos habrán regalado a Cupido o se habrán hecho los corazoncitos con la flechita atravesada del Cupido. No son cosas que queden ahí nada más. ¿Cuánta gente se casó? Porque el Día de los Enamorados es el 14 de febrero, pero si nosotros vemos las historias de esto, son cosas para atraer. Y fíjate que esto opera en toda cosa, incluso, hermanos, en lo natural. Hay gente que ya nace con esta atadura que viene de sus padres, ese encanto, y están convencidos de que son buenos mozos, buenas mozas, y no, lo que tienen es un espíritu de encanto. Y la gente por eso los mira y los atraen, porque tienen esa capacidad de enlazar. Pero tenga muy claro que aquí no hay amor. El amor no funciona así. El amor no funciona como un encantamiento. El amor no obliga, el amor todo lo espera. El amor nunca deja de ser. El amor es Dios. El amor protege al ser amado, no gobierna en la voluntad del ser amado. El amor no busca lo suyo. Entonces esto es completamente contrario a lo que el Señor establece. Ahora, uno también puede encantar con los dones, por hermano, mostrando la unción que uno tiene. Claro que lo puede hacer. ¿Por qué? Porque uno sabe, hermano, la gracia de Dios que tiene. Una persona, un cantante, como decía, hablábamos recién, un cantante puede cantar con la voz, y no es la unción de Dios, es la voz. Y no tan solo con eso, también se puede encantar ¿con qué? Con un don de sanidad, con un don profético. Y nosotros lo que estamos haciendo es produciendo enlaces de manera incorrecta. ¿Por qué? Porque esto está muy ligado al rechazo.
una persona que busca aceptación y la aceptación la va a buscar como sea a través de un modo incorrecto. Y aunque esto parezca inofensivo, tiene un trasfondo torcido. Es importante porque hay una palabra que une todos estos ejemplos que estamos dando, y es: no sea hallado en ti, en tu esencia, en tu corazón, dentro de ti. Vamos a otro ejemplo, el mago. El mago es Gideoní, esa es la raíz de esa palabra. Y significa propiamente conocedor, específicamente un conjurador, por implicación un fantasma, adivino, espiritista. Magia también en su raíz es magio-uo. Usted ahí lo va viendo en la pantalla si yo no lo pronuncio tan bien. Y significa practicar la magia, ejercer la magia, magia negra. Hay algunos que dicen, no, si nosotros practicamos la magia blanca. Y la magia blanca no mata a la gente, hace puro bien. Y la magia negra no. Teníamos una persona que ministrábamos y decía, no, decía, porque sus generaciones sufren ataques de pánico. Estamos recién trabajando, vamos a comenzar recién a trabajar con la cuarta generación de esto de ataques de pánico. ¿Y de dónde venía? No, que la abuelita practicaba la magia blanca allá en Salamanca. ¿Qué se supone que es la magia blanca? Es un conjunto de conocimientos y técnicas que por medios naturales consigue efectos sobrenaturales. La hipnosis es una forma de magia blanca. ¿Qué cosa es magia? Son los conocimientos y técnicas que buscan conseguir algo extraordinario. ¿Pero cómo? Con la ayuda de seres o fuerzas sobrenaturales. Esa es la magia. Ocurre algo, pero aquí viene una entidad espiritual claramente a hacer algo que sea sobre lo natural. Y la magia negra, bueno, tal como lo habíamos dicho, la magia negra están esos conocimientos, esas técnicas para que algo sobrenatural perjudique a alguien con la ayuda de un demonio. Por ejemplo, generar enfermedades, traer maldiciones. Me acuerdo que nosotros fuimos a un caso, nosotros no fuimos específicamente al hospital, pero una mujer que por esa situación, hermano, no estamos para juzgar, la madre de un hermano, viuda, estableció una relación de amor con un caballero casado. Y se enlazaron en este amor ella participaba en un negocio, vendía en un negocio y participó, se metió con este hombre. Y la mujer está conocida al Señor, pero se apartó del Señor. Muchos años dejó de asistir a la congregación y qué sé yo. El hijo llegó a la congregación ya grande, un hombre maduro. Y bueno, él empieza a pedir la oración por su mamá, que su mamá comenzó una relación amorosa con un hombre casado. Todos en el sector sabían que ella tenía una relación con este hombre que era casado. ¿Qué hace la esposa del hombre? Porque él vivía con la esposa. Dicen que le hizo una magia negra. Y hermanos, esta mujer cayó en el hospital, gravemente enferma. El problema, que en este caso, que fue un caso muy triste, es que la mujer no volvió a tener tiempos de consciente. Perdió el consciente. Le hicieron los exámenes a la mujer, todos los exámenes buenos. No le encontraron cuál era la enfermedad. Estuvo un poco de tiempo en el hospital y falleció, inconsciente. Nunca recobró ni siquiera la razón, ni siquiera te digo loca, no, perdió el conocimiento completamente. Falleció. Cuando nosotros fuimos al funeral, porque fuimos a acompañar a nuestro hermano, fue muy triste, hermano, estar en el funeral. ¿Por qué? Porque para que a uno le haga efecto una magia, un hechizo, un conjuro, una maldición o cualquier poder del infierno y no se cumpla la palabra y ustedes pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán y pisarán serpientes y nada les hará daño y beberán cosas mortíferas y no les hará daño y tendrán autoridad sobre todo poder del mal, ¿cuándo no opera eso en mi vida? Cuando yo tengo una puerta de pecado abierta, porque el Señor no miente. ¿Cuál fue el problema con esta mujer?
que se apartó del Señor, que no confesó su pecado. Por lo tanto, la magia negra de la mujer le calzó. Todos en el velorio hablaban de esta situación sobre esta mujer. Y no hablaban bien, hermano, hablaban mal. La Biblia constata el caso de un mago en Hechos 8:13. Dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Podemos ver que Simón era un mago que practicaba la magia, ¿ya? Esta persona cree en el nombre de Jesucristo, pero la Escritura dice, nunca refiere que él renunciara a su fuente. Nunca dice eso. Exacto. Lo que sí dice, y mire lo que dice, que él estaba atónito de las señales que veía hacer en Felipe. O sea, este tipo se encandiló, se maravilló, y asombrado del gran poder de Dios. Así dice la Escritura, del gran poder de Dios. Hay una característica que tienen estas personas, o este tipo de personas: se deslumbran de las señales. Generalmente el trasfondo de estas personas, que son como estos Simones, ¿cierto? Simón significa una rama mecida por el viento. Es que las raíces de sus prácticas están asociadas a procesos de niñez con muchas carencias, no solo afectivas, sino de formación, de instrucción. O sea, son gente que está con un grado de amargura interna. Por eso que cuando ven este tipo de luces se deslumbran. Vemos en este pasaje que Simón se adhirió a Felipe. Dice andaba con Felipe, pero la palabra, la raíz de andaba es se adhirió. ¿Y cuánto de esto, cuánto de Simón muchas veces se adhiere a nosotros? Felipe representa el espíritu profético, y fue necesaria en esta situación que llegaran Pedro y Juan, que son apóstoles, y que podían discernir qué era lo que había en el corazón para tener que hacer la separación. Tiene que venir alguien que examine el fundamento de alguien para generar esta separación de este poder engañoso que operaba en esta persona. Y descubren que lo que tenía Simón era una hiel de amargura. Había algo adentro, un proceso de escasez, de falta de formación que generó en él una amargura. Hechos 8, 18 y 19 dice: cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se les daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Cuán grande era el grado de torcedura del corazón de este tipo. Lo que buscaba él era saciarse, saciar esa amargura interna a través de aceptación, reconocimiento y de que su nombre fuera una figura, poder brillar. Pedro examina y responde, y él dice: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón, y aquí está el asunto, no se ha hallado en ti, no se ha hallado en mí, no se ha hallado en el corazón que estas cosas habiten. Y dice: porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Cuando venimos a Cristo, entramos en un tiempo profético de Dios. Ese tiempo profético está representado en la figura de Felipe.
Él viene a establecer el poder de Dios en nosotros. Pero luego de eso el Señor tiene que tratar la motivación que hay en nuestro corazón. Y es eso lo que venimos hablando. Él quiere sanar las heridas que hay en nuestro corazón, para que esas heridas no sean la habitación de todo este tipo de prácticas o de estos simientes, de estas semillas. Lo que el Señor quiere es sanarnos de toda esta actividad en forma de semilla que da un fruto en nosotros. Él quiere venir a limpiar esa habitación y a llenarla del fruto del Espíritu, que es el amor en todas sus formas, para que la fuente de nuestro corazón sea para Dios y en Dios. Si uno revisa, hay otro caso que es el caso de Elimás. Dice la palabra del Señor en Hechos 13, 6 al 10. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimás. Él se oponía, este mago se oponía a que el procónsul escuchara la palabra de Dios. Y el mago, porque así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul, le resistía. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, este tipo de magia no solo aparece cuando la iglesia empieza en un mover profético, porque inclusive acá han llegado brujos. Han llegado brujos y lo que han querido es ellos comenzar a imponer mano. ¿Y por qué quieren empezar a imponer mano? No tan solo para contaminar a la gente, sino para tomar poder. Porque el espíritu que habita en nosotros es un espíritu de vida. Y estos empiezan a llegar, ¿y qué es lo que hacen cuando van a un culto, a una reunión? Por eso nosotros tenemos que estar muy claros. Cuando venimos a la casa del Señor, muy conectados con el Señor, vienen a estorbar la mente de las personas para que no entiendan el camino de Jesús. ¿Por qué? Porque el camino de Cristo viene a establecerse aquí en la cabeza, en la mente, donde está el gobierno. De hecho, Pablo le dice a Elimás: ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Esta hermana, cuando hablábamos hace poquito de esta hermana, ella no lograba entender, no lograba ver al Señor. Le costaba tanto comprender la palabra del Señor. No entendía. Y por eso venía y decía: a mí me cuesta entender la palabra del Señor. Me cuesta escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque estos espíritus, cuando uno les abre la puerta, traen velos a la vida de la persona. ¿Y qué hace? Que la persona, aunque quiera conocer al Señor o lo quiera ver, no lo puede ver. Estos espíritus dentro de la persona resisten la palabra del Señor, resisten la doctrina, resisten el mandato de Dios, la palabra que nos dice, la instrucción que tenemos que obedecer. ¿Por qué? Porque esa es la que produce un cambio de mente. Ahora, en este sentido, hermano, esto hay que tenerlo claro. La doctrina del Señor se cree y se obedece. No es para que nosotros sintamos hacerlo. Cuando el Señor nos dice, nos da mandamientos, no es que yo siento hacerlo. No es que tú tengas que sentir orar para orar. Que tengas que sentir leer la palabra del Señor para que lo hagas. Que tengas que sentir venir a la congregación a tu discipulado. Obedece la palabra del Señor. Y se te van a empezar a producir los nuevos caminos en la cabeza. Y se va a empezar a establecer el gobierno del Señor. No tan solo en el corazón. ¿Por qué? Porque seguir al Señor es por fe. Y andamos por fe. Y la raíz de la palabra fe es obedecer a una palabra y no por vista. No por lo que nos gusta, no por lo que nos seduce, no por lo que nosotros queremos. Y ese es el camino del Señor, un camino de fe. En el ejemplo anterior vimos cómo es tratado el corazón en el caso de Simón el Mago. En este ejemplo, en el caso de Elimás, es tratado la mentalidad. Y es por eso que la Escritura consigna acá, y es tan importante cuando dice
entonces Saulo, que también es Pablo. ¿Por qué? Porque tú no puedes venir a confrontar algo si no estás en una esfera de autoridad. Y en este caso, no, el que viene no es Saulo. Dice, entonces Saulo, que también es Pablo. ¿Quién es Pablo? Pablo es el nombre que se le da al apóstol cuando Dios le llama y trata su carácter, trata su mentalidad. Pablo ya está en una esfera de gobierno y él viene a confrontar a una persona que está trastornando la mentalidad. Sigamos avanzando y veamos consultar a los muertos, que es necromancia. La palabra necromancia viene del griego necros, y necros significa cadáver, y la palabra manteia, que es adivinación. Un ejemplo de esta práctica nuevamente la vemos en el libro de Primera de Samuel, cuando Saúl quiere que Samuel le diga del futuro. Entonces él lo que hace a través de esta medium, que ya lo habíamos visto, la divina de Endor, es que traiga el espíritu del muerto. Eso es la necromancia, consultamos a un muerto lo que viene. Ahora usted dirá, no, por favor, esto ya, a esto sí que hay que ser, pero hay que estar extraviado, muy extraviado. Pero fíjate que no estamos tan extraviados y lo hacemos. Mira, cuando tú vas al cementerio y ahí está tu fallecido, tu persona querida, y empiezas a hablarle, pucha, te fuiste, yo no quería que te fueras, pero sé que estás aquí conmigo, te pido que me ayudes desde el cielo. Yo quisiera comprarme una casita, un departamento, y cuéntame, ¿qué te parece a ti? Si a ti te parece bien, dame una ayudita del cielo. Eso es necromancia, estoy hablando con un muerto. Cuando una persona fallece, dice la palabra que no vuelve a conocer su lugar. Entonces nosotros o tenemos la fotito, ¿no es cierto?, del fallecido en la casa. Entonces uno ve la foto del fallecido y empieza a decir, oye, pucha, tú que estás allá en el cielo, pero yo también siento que tú estás acá. Dame una manito, ayúdame, tanto que te echo de menos, tanta falta que me hace. Y como que uno está hablando con el fallecido. ¿Cuánta gente va a esa, ¿cómo se llaman? ¿Animitas? A las animitas. Y van, le ponen el cuadradito, te pido que tú me hagas tal favor. O van incluso, hay animitas que tienen hasta, yo me he asombrado de una animita que tiene hasta la forma del conductor. El conductor se mató conduciendo en la Cuesta Barriga. Y en la Cuesta Barriga está la foto del conductor y los pedazos del auto. Está el volante, está el extintor, los pedazos de auto que quedaron, los pusieron ahí, le pusieron cemento. Y bueno, ahí se convoca a los muertos. Entonces, nosotros, sin querer, podemos claramente estar en esta práctica. Cuando nosotros leemos una de Samuel 28:7, dice que Saúl dijo a sus criados, bueno, aunque ya lo hemos leído, lo vamos a volver a leer, búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella, por medio de ella pregunte. Y los criados lo llevan a la mujer de Endor. Ahora es importante por eso yo le digo, es importante, hermano, hagamos memoria. ¿Fue a hacer usted oración a alguna animita? ¿Le pidió favor a alguien? A lo mejor en ignorancia pedimos favor a algún familiar muerto o a alguna cosa así. Porque nosotros tenemos que aprender a tener un equilibrio y separar entre un buen recuerdo de una persona que partió y no en el desequilibrio que tenemos la casa llena de fotografías del fallecido y lo estamos llamando de forma inocente. Estamos trayendo la imagen. Ahora, ¿por qué? Porque el Señor quiere que la imagen que traigamos a nuestra casa sea la imagen de Él. Si aquí también se aplica, no te hagas una imagen de otra cosa que tú adores, que tú idolatres, que ocupe el primer lugar en tu corazón. No es así, porque el Señor quiere que traigamos su imagen, no tan solo al interior de su iglesia, sino al interior de la casa. Y esto se logra en su fundamento, en el fundamento que Él tiene para edificar su iglesia, que es el fundamento apostólico y profético. Y este ministerio tiene un alcance donde la revelación y el entendimiento empieza a traer lo que está escondido en Dios.
y lo empieza a través a la cabeza. Y esa cabeza es Cristo en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros no proyectemos otra cosa que no sea el reino de Dios en la tierra. Si nosotros estudiamos acerca de la hechicería, tenemos que entender que la hechicería trae una imagen torcida, trae una imagen burda de otra gloria que no es la gloria de Dios, porque la gloria de Dios no tiene comparación. Entonces, ¿qué es lo que Dios demanda de su iglesia? Demanda amor, santidad, rectitud, justicia. Y eso es lo que tiene que estar en nuestro corazón. Amor, santidad, justicia, rectitud. Porque eso es lo que impacta en la tierra. En eso conocen que nosotros somos de Dios, en que nosotros nos amamos. Si usted, hermano, ha cometido este tipo de pecado, cosas tan que para nosotros son inocentes. Usted ha visto, por ejemplo, en las canchas, en los partidos de la selección chilena, cuando simplemente un jugador levanta su mano y apunta hacia el cielo, y después lo han entrevistado y él ha dicho: es que yo le estuve pidiendo a mi papá, que está muerto, que me ayudara en este partido, y si yo hacía un gol se lo iba a dedicar a él. Es esto mismo. Si usted ha cometido este tipo de pecado, hermanos, debemos confesarlo al Señor. Sí. Y debemos arrepentirnos de estas prácticas. Debemos entrar en un nuevo proceso de enseñanza para nuestra vida. Es importante, hermano, que si en nuestras casas hemos puesto amuletos, ¿han visto estos monitos que les ponen en su boca un billete? Esos son amuletos. Si en nuestras casas la hemos llenado de oraciones, de libros de magia, o cualquier tipo de conexión con alguna de estas prácticas, hermano, usted las destruya en el nombre de Jesús. Se arrepienta, no sean hallados en ti. Nuestra habitación, nuestra casa habla de nuestra habitación. Debemos renunciar a esta contaminación espiritual y al poder que se recibió de estas entidades, porque generan poder. Debemos exponer la motivación de nuestro corazón que lo llevó a ejercer estas prácticas. Y finalmente, hermano, si usted o su casa han estado involucrados en este pecado, hable con una persona que le pueda aconsejar, con los pastores, con los ministros del Señor, para ser ministrado en este tipo de limpieza. Ahora, no es fácil, pero una manera de darse cuenta que uno tiene un problema con esta área es que sientan presencias espirituales en la casa, es que tengan sueños con presencias espirituales, es que vean cosas espirituales, es que tengas sueños premonitores desde antes de conocer al Señor, es que sepas lo que va a pasar sin que conozcas al Señor y eso ocurra, es que sientas que alguien te acompaña. Otra forma es que en la casa los niños le tengan mucho temor a la oscuridad o no soporten que les apaguen la luz porque sienten que hay algo. Ahí hay contaminación de este tipo de prácticas en cualquiera de sus formas. O se le apareció a alguien en la cama o cualquier cosa que tiene que ver con presencias espirituales demoníacas. Y ahí es necesario que pidas tu tiempo con la persona que te esté ayudando, porque necesitas ser ministrado en liberación. La palabra del Señor nos enseña que lo que se tiene que dar a conocer es la multiforme sabiduría de Dios. Y esa sabiduría de Dios, esa imagen de Dios, ese conocimiento de Dios, tiene que ser dado a conocer por medio de la iglesia, a los principados y a las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso dice Efesios 3, 10 y 11. Ahora, ¿qué se va a dar a conocer? Se va a dar a conocer que tú formas parte también ahora de la iglesia de Cristo y que estas entidades no tienen derecho a estar en tu vida. Cualquiera haya sido tu práctica, tienes que confesarla, tienes que hablarla y enseña en tu casa que eso no se hace. Enseña en tu casa, no permitas que tus hijos tengan poleras con calavera, no permitas que tus hijos tengan adornos de cruces.
No tengas tú ese tipo de adornos en tu casa. No tengas amuletos, no tengas estos rosarios colgados por distintos lados. No tengas ninguna cosa que levante una imagen en tu casa que no sea la imagen de Cristo. Porque el Señor lo que quiere es traer es su reino, su justicia, que trae para ti gozo y paz a tu casa.